Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Jaime Sabás. Bienvenidos una vez más a estas cápsulas de Sabás de Plática. Sigo agradeciendo los mensajes que me hacen llegar a través de mis redes sociales por los temas que hemos tocado en estas cápsulas. Esperemos que el tema del día de hoy sea del agrado y gusto de muchos de ustedes. Síganme en mis redes sociales. En Facebook aparezco como Jaime Sabás Navarrete Osorio, en Instagram como @Jaime Sabás Navarrete, en Twitter @Jaime Sabás y en YouTube como Jaime Sabás. Sin más preámbulo, iniciemos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy lleva como título la estrategia económica después de la pandemia. Como es bien sabido, a lo largo de estos días se han venido tomando algunos anuncios por parte de la federación por el avance del semáforo de la epidemia de COVID-19 que venimos viviendo en el país. A lo largo de esos días también nos hemos dado cuenta que, pues lamentablemente creo que, y tengo que comentarlo, la mejor vacuna para esta pandemia fueron las elecciones. Y así se los puedo decir tal cual. La semana pasada, bueno, el 7 de junio, anunciaban el semáforo verde para la Ciudad de México. Y a partir del 21 de junio están anunciando que la Ciudad de México regresa a semáforo amarillo. Anunciaban también el regreso a clases. En la primera semana tuvieron bastantes problemitas ahí con el regreso a clases en la Ciudad de México y en algunos otros estados. El día de ayer este, el gobierno federal vuelve a presentar el semáforo de la pandemia y nos marca la pandemia del 21 de junio al 4 de julio. Nos marca que 0 estados se mantienen en semáforo rojo, 5 estados se encuentran en el semáforo naranja, 8 estados se encuentran en semáforo amarillo y 19 estados están en semáforo verde. Lamentablemente quiero decirles que el semáforo verde aquí lo marcan ya con un puntito en el mapa de la pandemia, lo marcan con un puntito amarillo. No sé a qué se refiere, a que están yo creo que más a la tendencia a pasar nuevamente a amarillo que mantenerse en el mismo verde. Las entidades que están en verde siguen siendo Baja California, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las, los, lamentablemente, dentro de semáforo amarillo, de los 8 estados que están en semáforo amarillo, podemos encontrar ya la Ciudad de México. La Ciudad de México que venía siendo una tendencia para que ya estuviera en verde y vino marcando la pauta para que el propio Estado de México se mantuviera en verde. Hoy la estamos ubicando como amarillo y es el único puntito amarillo en el centro del país. También encontramos estados como Quintana Roo, como Veracruz, pero en específico es la Ciudad de México. La Ciudad de México que le habían dado tanta publicidad su titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, lo había marcado como que estaban muy avanzados y que iban a estar en verde y que no se preocupara la gente, que saliera a votar, que a partir del 7 de junio ya iba a haber regreso a clases. Fue todo una, una estrategia para que la gente comenzara a salir, para que salieran esta época de votaciones y para que tuviera esa confianza para poder brincar al semáforo verde. Lamentablemente hoy vienen en retroceso y si no mal, si no pienso yo mal, bueno, más bien si no le auguro yo al Estado de México un regreso a semáforo amarillo, sería, sería mentirles. Lamentablemente el Estado de México se ha venido comportando muy a la mano, muy a la par de la Ciudad de México desde desde inicios de pandemia, por la cercanía, por la colindancia y porque muchos municipios están rodeando la Ciudad de México y la principal fuente de ingreso de estos municipios pues es la Ciudad de México en cuestiones laborales.
de ahí vamos a comenzar a partir para el tema de la economía después de la pandemia. Como se los venía comentando en cápsulas anteriores, la pandemia nos vino a mover toda la situación social, económica, política en el país, no nada más en el país, en el mundo entero. Pero en específico vamos a hablar de lo que es México. En México nos llegó, pegó, prácticamente el 2020 fue un año crítico para nosotros en todas las cuestiones y más en las cuestiones económicas. En este año se buscaba hacer una reapertura, se busca hacer una reapertura para la economía del país, porque lamentablemente estamos pasando situaciones críticas. Recordemos y recapitulemos un poco que el 60% del, de la mano, bueno, más bien del trabajo en México es informal, es un trabajo informal y el 40% es un trabajo formal. Así se divide la población en el país y lamentablemente pues tenemos que reconocerlo. Mucha gente vive del trabajo informal y mucha gente con esta pandemia pues vino a lacerar ese tipo de, pues esa forma de vivir, esa forma de tener economía y esa forma de salir adelante con su gente. A mediados de pandemia por ahí vimos también ya comenzaron algunos choques tanto en el Estado de México como en otras partes de la República, choques de grupos de comerciantes, de grupos de locatarios, ya de algunos empresarios también con la parte del gobierno exigiendo algunos incentivos, exigiendo algunas aperturas. Digo, ya lo vimos a principios de años, también lo vimos con el sector restaurantero, este, con varios sectores ya los estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque es necesaria la apertura. Es necesaria la apertura de estos negocios para que pueda dar un resurgimiento a nuestra economía. Lamentablemente hemos perdido mucha parte económica en estos meses y pues la gente trata de sobrevivir y si nos vamos a las estadísticas que el 60% es un trabajo informal, imagínense que esa gente, ese 60% de la población, pues busca volver a reactivarse, busca volver a tener una apertura económica, busca volver a tener esa vida que tenía antes de la pandemia. Y para ello, pues hay ciertas medidas que se tienen que seguir. Estuvo al principio, yo lo comenté también en algunas otras pláticas. Ahí me pareció interesante el plan de regreso seguro del gobierno federal, también el del gobierno de los estados. Yo específicamente del gobierno del Estado de México lo vi, lo atendí y me parecía muy interesante en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de cómo ir aperturando y cómo ir apoyando a la gente. Lamentablemente no se han llevado al pie de la letra las formas de reactivar. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Se hablaban de aforos de población en cada uno de los semáforos, de cada uno de los avances en semáforo. Si era, les voy a poner, si era el amarillo el 70%, si brincábamos al verde era el 100%. Ahorita que llegamos a este momento en que brincamos de semáforo amarillo a verde, pues siguen las restricciones, sigue el 70%. Igual muchos negocios no están aperturando al 100%, siguen con alguna de las medidas. Lo que sí les tengo que decir, y eso es cierto, la vida sigue y tenemos que seguir nosotros haciendo hincapié de lo que queremos hacer en un futuro. La gente que eres comerciante, pues necesita salir a ser comerciante, necesita salir a ganarse ese dinero. Y me da un gusto también, porque también se los tengo que comentar. Digo, a pesar de que estuvimos mucho tiempo encerrados, hubo apertura en algunos negocios y pues nosotros tenemos que también adquirir algunas cosas, teníamos que salir y muchos negocios que aperturaron, a mí me tocó ver muchos negocios que aperturaron por la crisis, que porque tenían que sacar adelante pues lo que tenían, sus productos, tenían que pagar su renta, porque también eso les marca a muchos comerciantes. Muchos comerciantes tienen sus negocios, pero aparte pagan la renta del mismo negocio, pagan su renta. Me tocó ver muchos de ese tipo de comerciantes que la realidad es que con sus medidas a lo mejor limitadas o a lo mejor
bien planeadas, pero se hicieron de lo primordial para salvaguardar la salud de ellos primero y después de sus clientes. Esa es una parte interesante. La gente tiene ganas de hacer las cosas. Y en México no nos hemos detenido en esa parte. La gente tiene ganas de hacer las cosas y lo hace. He visto comerciantes que, les vuelvo a decir, son del negocio informal y buscaron las estrategias, buscaron las formas de incentivar a sus propios clientes, a decir, ¿sabes qué? Pues sí, el señor está siguiendo sus medidas y trae su cubrebocas, trae sus guantes, trae su gel, o sea, de verdad, eso da gusto, o sea, que la gente no tomó a la ligera la pandemia, hicieron sus divisiones, les voy a decir, acorde a las necesidades o acorde a lo que ellos podían hacer. A mí me tocó entrar a negocios donde dividieron con nule, pusieron unas tablitas, hicieron sus barreras físicas, y eso se les aplaude. No tienen la infraestructura que tiene una empresa grande, que tiene una organización, pero los comerciantes buscaron las estrategias para hacerlo. Y eso desde un principio lo podíamos haber trabajado. Desde un principio, sabiendo que el 60% de la población vive de un trabajo informal, pudimos haber apoyado en esa parte. Pudimos, como gobierno, pudimos haber llegado y decirle a la gente, ¿sabes qué? Te vamos a dar chance de que apertures tus negocios siempre y cuando sigas ciertas medidas. Yo no te voy a exigir que si va a ser una barrera física me la hagas de cristal, si no tiene los recursos para hacerla de cristal, pero que haga su barrera física, que marque sus espacios. Está muy padre que llegas a algunas organizaciones y le pusieron ahí su anuncio de sana distancia, bien hechecito y todo. Los señores a lo mejor no tienen los recursos, pero ponen sus taches como sea, pero los pusieron. Los pintaron, les pusieron masking, no sé, como que ellos pusieron, pero lo hicieron. Y eso me da gusto llegar a negocios donde hubo eso. Y donde exigían, desde la entrada exigían el cubrebocas, nos facilitaban el gel. Eso es satisfactorio ver ese tipo de negocios. Y ver que esa gente trata también pues de ajustarse a las necesidades de la población. De darle a la seguridad a la población que pueden adquirir sus bienes. Hoy en día muchos negocios ya están abiertos, pero pues la crisis sigue. La crisis está ahí latente. Estamos, estamos sufriendo todo lo que no se hizo el año pasado en este año. Y esta reapertura este cambio de semáforo al verde se entiende también muy bien. No podemos mantenernos cerrados todavía. Necesitamos aperturar, necesitamos hacerlo, pero siempre y cuando se sigan las medidas. No, no, se los vuelvo a repetir, no las medidas a lo mejor al pie de la letra, pero al alcance de sus necesidades hay que seguir las medidas. Mucha gente también, y eso también es lamentable, mucha población, al brincar a semáforo verde pensaron, ya la pandemia ya pasó, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya vi mucha gente por ahí que no usaba el cubrebocas. Pues lamentablemente no, señor, la pandemia sigue ahí. Y mientras nosotros no hagamos esta estrategia para seguir saliendo, seguir protegiéndonos, no más protegernos a nosotros, proteger a la gente que nos rodea, pues la pandemia va a seguir ahí. Esta reapertura que se hace con el bien también de activar la economía, primero la economía local. Yo se los comentaba en cápsulas pasadas, la economía local fue una parte primordial durante el tiempo que estuvimos cerrados, durante el tiempo que estuvimos pues en cuarentena, que estuvimos guardados, que a lo mejor no trabajamos al 100%. Durante ese tiempo buscábamos las alternativas de comprar cosas a nivel local, a nivel cercano, en la tiendita del vecino, en la tiendita del otro vecino, y con eso reactivamos la economía local, la economía cercana a nosotros. Eso dio pauta para que muchos negocios de esos negocios pequeños se mantuvieran pues vigentes, se mantuvieran y hasta la fecha estén vigentes. Nosotros a lo mejor ya no corríamos hasta un centro comercial para comprar todos los víveres, sino corríamos aquí con los vecinos y comprábamos los víveres para ya no salir tan lejos, para no ir a donde hubiera mucha gente. Eso hizo que la economía comenzara a mantenerse a nivel local. A nivel
estatal, necesitamos reactivar muchas cosas. A nivel estatal necesitamos reactivar la economía fuerte, necesitamos reactivarla fuertemente y en eso se ha dado la tarea del gobierno del Estado de México de buscar los espacios para ir activándola poco a poco. Es cierto que muchos quisiéramos que estuvieran ya al 100% todos los espacios abiertos, que pudiéramos todos ir a donde queramos, pero también es cierto que la pandemia sigue ahí y hay que mantener también pues ciertas limitaciones, no nada más, por el bienestar de nosotros y por el bienestar de la gente que nos rodea. Se los vuelvo a repetir, ahorita que estamos en semáforo verde siguen manteniendo, muchos siguen manteniendo el aforo del 70%, no es un aforo del 100%. Siguen manteniendo horarios, algunos siguen todavía, no son los horarios de apertura completos, algunos todavía tienen ahí ciertas limitaciones y algunos otros espacios pues también ciertas limitaciones en horarios. No estamos todavía al 100% porque todavía no estamos libres de una pandemia que todavía nos está tocando y que lo estamos viendo en la actualidad. Muchos estados están regresando, están retrocediendo en ese semáforo, que es lo que el Estado de México no quiere hacer, pero como se los comentaba en principio, lamentablemente si vemos la tendencia que venía manejando desde inicios de pandemia, con el cambio de semáforo amarillo de la Ciudad de México, lamentablemente el Estado de México está a un paso de hacer lo mismo. En esta parte es donde yo quiero aportar un poco más de la estrategia para el crecimiento a nivel estatal. Es cierto que hay que crear una estrategia para que esta economía crezca y que esta economía se fortalezca. Esta economía esta estrategia la han venido trabajando a través de algún tiempo ya también, y no nada más en el estado, sino a nivel federal, potenciando la parte turística. Y es una parte importante y ahorita se los voy a ir desglosando poco a poquito porque es una parte importante. Es cierto que nosotros hemos estado mucho tiempo también encerrados y ahorita cualquiera de nosotros quisiéramos salir y quisiéramos divertirnos, siempre y cuando sigamos las medidas. Se puede hacer, señores, se puede lograr tener seguir los lineamientos que nos marca el sector salud, el uso del cubreboca, la sana distancia, el uso del gel antibacterial, los espacios cerrados, la no aglomeración de gente, no estar en espacios donde haya mucha gente. Se puede hacer y esto lo podemos, y en esta parte vamos a ver una parte que nos va a ayudar para que se potencialice la parte económica. Es cierto, no podemos a lo mejor salir tan lejos, vamos a hacerlo local, vamos a hacerlo estatalmente, vamos a fijarnos en nuestro turismo estatal. Es una parte que nos va a ayudar mucho para que el Estado comience a crecer económicamente. Vamos a comenzar a inyectar a nuestro propio Estado, a nuestras propias arcas monetarias. Vamos a trabajarle ahí. Digo, es cierto que tenemos por ahí en el Estado de México se habla de 10 pueblos mágicos. ¿Por qué no visitamos esos 10 pueblos mágicos? ¿Por qué no visitamos los pueblos con encanto? Porque también hay pueblos con encanto. Les voy a decir la diferencia entre el pueblo mágico, lo marca la Secretaría de Cultura y Turismo. Se marca como son esos municipios donde se siguen conservando su valor y herencia cultural a través del patrimonio irreemplazable, que cumple con los requisitos de permanencia que se establecen en los lineamientos generales de incorporación y permanencia del programa de pueblos mágicos a nivel nacional. De esos contamos con 10 pueblos mágicos que están muy cerca que la realidad están cerca están céntricos en el estado y podemos visitarlos. Y de esa forma vamos a ir reactivando la economía a nivel también a nivel estatal. Podemos salir, podemos divertirnos, podemos hacer algunas de esas algo que nos guste hacer y por qué no de esta misma manera pues estamos apoyando a nuestro propio estado, ¿no? Dentro de sus pueblos mágicos les estoy hablando de Aculco, son lugares, les voy a hablar, son lugares bellísimos, un municipio lleno de cascadas, de paisajes preciosos. El otro municipio es El Oro. El Oro es un espacio donde puede uno
visitar sus calles empedradas, puede uno checar su arquitectura, una arquitectura increíble también, espacios padrísimos. Ixtapan de la Sal, un lugar con un clima muy agradable. Lo bueno, lo que la gente sigue mucho ahí es el parque acuático. Está también Malinalco, donde puedes tú caminar en sus calles empedradas, ver sus artesanías en rebozo, ver sus artesanías la artesanía que manejan local por la influencia que tienen de las zonas arqueológicas. Son lugares muy padres. Metepec, donde puedes caminar tranquilamente en las calles empedradas, ver la zona de artesanías a barro, artesanías en plastilina epóxica, artesanía de hoja de maíz. Puede haber uno muchas cosas a partir de las pirámides, recorrer la zona arqueológica. Le estoy diciendo de... La verdad es que puede hacer uno muchas actividades en todos esos lugares. A partir de las pirámides, Teotihuacán, digo, la zona arqueológica, recorrerla, degustar la parte de la comida, de una buena comida también en estas zonas, en estos pueblos mágicos que la verdad son muy vastos en esta parte gastronómica. Y eso lo podemos hacer y sin tanto salir, buscar una playa, simplemente estamos reactivando la parte económica de nuestro estado. En medida que nosotros comiencemos a reactivar la parte económica estatal, vamos a comenzar a incrementar la afluencia para poder ir creciendo y para que no nos pegue de lleno todo lo que dejamos de hacer en el 2020. Otro lugar de esos místicos es Tepozotlán, también donde puedo visitar el Museo del Virreinato, el acueducto de Tepozotlán, que es conocidísimo, los arcos ahí del acueducto. Tonatico, también un lugar increíble por el clima. Vamos a la zona de los de la zona de los balnearios. Valle de Bravo también, que la gente lo visita mucho por el lago, por los deportes acuáticos que pueden hacer en el lago, la parte de Avándaro, las cascadas, ir al parapente. De verdad, creo que tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer en nuestro estado. No necesitamos salir tan lejos para poder nosotros también salir de esa rutina y apoyar en la parte económica también, que mucha falta le va a hacer al estado y mucha falta le va a hacer al país también. Otro lugar de esos pueblos mágicos es Villa del Carbón, un lugar más ahí para los enamorados, paisajes muy bonitos, sus presas. Digo, así podría pasar hablándoles de muchos lugares muy padres. Esos serían los pueblos mágicos. Los pueblos con encanto, les decía, la diferencia es que son municipios cuyos habitantes han sabido cuidar la riqueza cultural, histórica, autenticidad y carácter propios del lugar. Es la diferencia entre un pueblo mágico y un pueblo con encanto. En los pueblos con encanto pues podemos ver también diferentes pueblos como, digo, municipios: Acolman, Amecameca, Manalco, Ayapango, Ajapusco, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Gilotepec, Lerma, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, Sultepec, Temascalcingo, Temascaltepec, Tenango del Valle, a las famosas piñitas, que no me van a dejar mentir, por ahí mucha gente que me sigue, que son famosas piñas ahí en Tenango del Valle, Tlalmanalco, Tonatico, Tepetixtlan, Zacualpan, Sinacantepec. Digo, y de estos, escojan el que ustedes gusten. Escojan el que ustedes gusten, el que esté más cerca de su domicilio si ustedes quieren. Mañana, el dominguito, que es Día del Papá, dense también una oportunidad de salir, de convivir, de ir a degustar algo gastronómico a estos lugarcitos, que la verdad podemos presumir algo en el Estado de México, y no, yo creo que no más en el Estado de México, a nivel nacional. En México creo que tenemos una enorme gastronomía. Siempre hay algo para alguien. Así sea la persona más difícil, siempre van a encontrar algo para ellos. Dense la oportunidad, reactiven la economía local, reactiven su economía estatal, y esto nos va a ayudar para que
poco a poco vayamos avanzando. Se los vuelvo a decir, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Aunque ya estamos en un semáforo verde, la pandemia sigue latente. La pandemia sigue ahí y la pandemia va a seguir durante un buen rato. La estrategia de vacunación, se los vuelvo a repetir como en pláticas pasadas, la estrategia de vacunación es algo que viene a apoyar, es una base que viene a apoyar contra esta pandemia. No es una solución. En la actualidad, la estrategia de vacunación no es una solución para la pandemia. Por lo mismo, nosotros debemos darnos a la tarea de trabajar arduamente en cuidarnos, en cuidar de nuestros allegados, en cuidar después a la gente que nos rodea, y así poco a poco vamos a ir avanzando. Dense la oportunidad de activar esta parte económica local, de esa parte económica estatal, con esta estrategia de turismo estatal, que yo la manejo así, una estrategia de turismo estatal, que a lo mejor necesitamos conocerla en medidas también de lo que nosotros tengamos. A veces, y yo se los quiero, a veces luego gastamos más en tonterías, y disculpen la palabra, pero a veces gastamos más en tonterías, que a lo mejor, ¿sabes? Tenemos este dinerito, vamos a festejar al papá ahora el dominguito que se viene el día del papá, vamos a llevarlo a que se coman unos buenos tacos de milanesa en Sinacantepec, donde están los cecineros. Vamos a llevarlo a la cecina ahí a Sinacantepec, yo he perdido milanesa, cecina ahí en Sinacantepec, vamos a llevarlo a los cecineros ahí en Sinacantepec. Vamos a llevarlo, no sé, a otro, vamos a comer algo rico a Otumba, a esa parte de allá de Ajapusco. Y vamos, dense esta oportunidad, y esa oportunidad también es una reactivación económica que le vamos a dar al país. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, en medida que lo vamos haciendo, lo vamos a ir logrando. Acuérdense que nuestro 60% del aspecto laboral es el modo informal, y el 40% es el modo formal. También hay que consumir con esta gente que a lo mejor, hablando de la parte turística, mismos artesanos de cada uno de esos lugares que les acabo de mencionar, estos mismos artesanos tienen las cosas ahí a la venta. Consumamos a estos mismos artesanos. No dejemos que lleguen los aparadores. Consumamos esa misma artesanía local, esa misma artesanía que a veces es mucho más barata que comprar en un aparador. Es mucho más barata y a veces, no la valoramos como tal, pero es una buena artesanía. Dense la oportunidad, conozcan estos lugares, inviertan un poco en la economía, y poco a poco esto va a ir avanzando. Y como se los voy a decir, hay que cuidarnos, hay que seguir las 3 medidas que sigue marcando la Secretaría de Salud Federal y el gobierno estatal. Hay que usar el cubrebocas, hay que tener la distancia, hay que ventilar los espacios cerrados. Son las 3 medidas que se vienen manejando, además del uso de gel antibacterial, además de que no ir a espacios donde haya mucha gente. También es cierto, vamos a ir a algún lugar, vamos a visitar algún lugar para festejar al papá, como les digo, o lo que quieran, a quien quieran festejar, o simplemente por el hecho de salir y hacer algo diferente. Hagámoslo con nuestras medidas, y esto va a dar para más. Va a dar para más y para bien. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Ya saben, síganme en mis redes sociales, en Facebook aparezco como Jaime Sabás Navarrete Osorio, en Instagram @Jaime Sabás Navarrete, en Twitter @Jaime Sabás, y en YouTube como Jaime Sabás. Pues los dejo descansar, que tengan excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un excelente fin de semana y felicidades a todos los papás. Hasta luego.